Este podcast aborda temas sensibles relacionados con la depresión y el suicidio. Si estás atravesando una situación difícil, recuerda que no estás solo o sola y busca apoyo en tu red de confianza o en líneas de ayuda especializada en tu país. Este capítulo estuvo tan increíble que lo dividimos en dos. Escucha a continuación la segunda parte del primer capítulo de Goodbye, el podcast. Yo creo que Goodbye es el proyecto hasta ahora de mi vida que me ha enseñado que para los caminos artísticos no hay nada que valga más que lo que te atraviesa a ti personalmente. La obra fue una excusa para yo entender como uno de los temas que a mí más me gusta en la vida, que es la amistad. Hablemos, como sentémonos a hablar de esto que nos está pasando, porque definitivamente, y las cifras además lo confirman. Y en realidad cuando uno está tan cerca de la muerte, pues la vida cambia y la forma de existir cambia. Todo lo que compartimos tanto en la obra como en este podcast y todos los capítulos va de la experiencia y nuestra opinión pública de lo que pensamos de esto. Goodbye, goodbye. La primera clínica de suicidio asistido de la ciudad. Gracias por elegirnos como su última opción. La pregunta es sí, ¿cómo estos 2 años de existencia de Goodbye también se han visto atravesados por nuestra experiencia personal? Porque en ese momento yo creo que teníamos una visión sobre estas temáticas, ¿no? Teníamos una visión sobre qué nos significaba un duelo muy diferente a la de este momento, ¿sí? La depresión. Qué nos significaba la depresión, qué nos significaba el suicidio, qué nos significaba el derecho a una muerte digna, qué nos significaba todos estos temas que atraviesa la obra, ¿sí? Sí, no, yo quería decir que tenía muchas cosas por que hay decir. otro hueco que hay que resolver. Porque vean que yo creo que Goodbye es el proyecto hasta ahora de mi vida que me ha enseñado que para los caminos artísticos no hay nada que valga más que lo que te atraviesa a ti personalmente. Como que de verdad me lo ha enseñado como letra por letra. Y tal vez en esto, cuando lo pensaba en decirlo, decía como qué miedo, porque creo que puede sonar muy egoísta, pero yo creo que todas las veces que yo pensé en hacer Goodbye, ese día que hicimos esa lectura y de ahí lo que va para atrás, yo creo que yo nunca pensé como, ay, esto le va a encantar a la gente. Se los juro que no, como que yo siempre pensaba en, esto me encanta a mí, esto me gusta a mí y me atraviesa a mí, y como la construcción fue con Alejandra, ella llegaba y yo le decía, no, eso no es así. Me acuerdo que mi papá también sufrió una temporada de depresión, entonces pues yo podía decirle como, mi papá decía esto y Alejandra lo metía, ¿no? Como que yo sentía que sigue siendo una obra que me representa a mí completamente, entonces yo decía como, es una obra para mí, como que yo sentía que era un regalo y que ustedes se unieran y que ustedes también estuvieran, era como, a todos nos representa, pues hagámosla porque nos gusta a todos. Cuando la presentamos y cuando hubo la primera temporada. Voy a hacer una pausa ahí porque es que me viene como esta imagen. Eso fue la primera lectura, ¿cierto? Pero me viene la imagen del último ensayo general el día antes del estreno. No, ¿Sí? Y espérense. Tenemos síndrome del impostor. Claro, y en el ensayo general antes del estreno, la sensación fue muy parecida. Como que me conectó de una con lo que dice Emma, como de, en realidad nunca el foco fue hacia afuera, nunca el foco fue a quién le va a gustar esto, porque me acuerdo en ese ensayo, En la casa de como Alejandra. en la casa de Ale, que ensayábamos allá, como esta sensación de, ¿será que esto le va bien? Ni idea. Hicimos como el pasón completo y yo me acuerdo que también ustedes me decían como, ¿sí? ¿Será? Así teníamos como con 20 una duda, boletas vendidas, ¿no? Teníamos pocas boletas vendidas con una duda y yo me acuerdo de esa sensación, tal cual lo que acabas de decir, como de ni idea si está buena, ni idea si está mala, ni idea si está nada, me representa. Como, de verdad, sí, esto que tenemos me representa. Y yo creo que es la razón Sí. por la que lloramos todavía, ahora que nos acordamos, o sea, como Ale y yo ahorita con los ojos así, pero lloramos hoy recordando esto después de la obra. Nunca es por cómo el público responde, ni por el final de la obra, que sí, mucha gente llora. Yo creo que nosotros 4 aún lloramos y tenemos mucha sensibilidad con la obra por todo esto que estamos contando. Sí. Sí, y sobre eso es que lo que a mí me ha pasado en estos 2 años es que yo siento que la obra fue una excusa para yo entender como uno de los temas que a mí más me gusta en la vida, que es la amistad. Como que yo ahora no entiendo por qué lo hice. Sí, o sea, como que no sé si yo hoy soy tan buena amiga como era antes, en el 2023, que decía, voy a escribir una obra, voy a llamar a mi... Tú querías una clínica para morir, te la hice. Ahí tenemos una cita para que puedas morirte ya y no te mates en la vida real. O sea, como que lo que hay detrás de eso, que me parece como un gesto de amistad, yo no sé como hoy, o sea, no me recuerdo a mí misma, digo como,
Y luego, eso por un lado, ¿no? Como escribirle a una persona su utopía, ¿no? Como quiero morir, es que bueno, vas a hacer todo el universo para que te mueras. Pero luego, el que todo en la vida es un suicidio si no tienes amigos que te apoyen, ¿no? Entonces, yo soy muy consciente del texto que tengo y de todo lo que pasó para que existiera, pero también que era yo la única que lo podía hacer como existe tal cual, pero soy más consciente de que el texto estaría muerto, tirado, si no fuera porque ustedes me hubieran dicho que sí, también. O sea, no solo Emanuel, porque ya para él era como, pues obvio, tengo que decir gracias. No, pero que ustedes también se metieran a esto de cabeza y todos los que se han metido, porque no solamente somos los 4, digamos que centralmente sí, pero hay tantas personas acá que confían en la historia como historia, pues me hace pensar como en la amistad y en la voluntad que se necesita para darle vida a algo y entonces hago un paralelismo como a la voluntad de todos los días, ir en contra de la naturaleza porque la gravedad, que es una ley natural, nos hace estar acostados, no de pie. Entonces, así como apostarle a un proyecto que es polémico, imagínate crear un lugar donde la gente se muere en un país como el nuestro y que ustedes le apostaran alma, cuerpo, tiempo, todo, pues también todos los días uno levantarse, aunque pese tanto y aunque sea contra la naturaleza, a estar vivos, ¿no? Como la voluntad es algo que me ha atravesado mucho desde Goodbye, como es que es una decisión y no es una decisión fácil necesariamente, pero sí se necesita voluntad, no es tan romántico. No es como, porque salió el sol, entonces me levanté. O sea, hay mucho esfuerzo, pero también hay mucho esfuerzo en todas las cosas a las que uno les da amor. Entonces, como a mí me ha pasado mucho eso. Pienso mucho en la amistad, en el amor que hay en la amistad, pienso mucho en la voluntad y he pensado mucho en que cuando yo escribí la obra, veía la depresión desde un lugar lejano, con empatía. Pero después de la obra, a mí me diagnosticaron depresión y yo no podía creer que me estuviera pasando. Pero luego me di cuenta que era un mal diagnóstico. Sin embargo, viví todo el drama de la depresión. O sea, fue un falso positivo. Un falso positivo de depresión. Fue como, no, como un falso negativo. Yo creo que fue un episodio igual porque nos pasó en un tiempo muy similar que fue en la segunda temporada. Claro, yo decía, yo no puedo creer que ahora yo sea el personaje. Realmente no estábamos deprimidas porque ya sabemos que es una depresión realmente. Estás deprimida, estás distraída. Te odio. Sin embargo, creo que sí había un indicio de hay algo a lo que le tienes que parar bolas, que de eso también podemos hablar más adelante, que es como detectar esos temas más como en los capítulos. Claro, ¿sí? pero entonces ahí voy como con lo que, más allá de Goodbye, haber hablado de todos estos temas, cuando a mí me diagnosticaron mal, pero viví 15 días el drama real, pero luego sí tuve un diagnóstico y este sí es real, que es un trastorno de ansiedad, que aunque no es depresión, entra en el campo de salud mental, pues decía como me parecía surreal estar viviendo lo que antes solo veía con empatía y como tener más herramientas para ocuparlo y saber que hay muchas personas que están viviendo algo así y que vivir no tiene tanto sentido para mí, pero creo que como es tan absurdo, aceptar el absurdo hace parte de levantarse todos los días porque es contra natura, entonces a mí me ha servido mucho la obra para, pues, como sostener más la vida en este tiempo. Y Emma María Paula, ¿cuál es su relación actual? ¿Cuál era en ese momento y cuál es su relación actual con esto? Con la vida, con la muerte, con el sentido de la vida. Iba a decir, era que responde a tu pregunta, iba a decir, yo tenía ese pensamiento de que era una obra para nosotros, como que me tocaba a mí, me atravesaba a mí. Y yo me acuerdo de la primera temporada que hicimos en el Teatro La Quinta Porra, que después de la primera función que teníamos poquita gente se empezó a llenar y terminamos la temporada con la sala llena, pero tengo un recuerdo también muy claro de salir de la función y encontrar a gente en la silletería que no había podido Paralizados. como terminar de ver la obra bien porque estaban paralizados, porque nos decían, no, es que hay una persona llorando o esta persona todavía está en el escenario. Y para mí fue un choque muy grande porque entendí eso que les decía, era como lo que me atraviesa a mí personalmente, le
pueda estar atravesando a muchas personas al mismo tiempo y yo no me doy cuenta. Entonces creo que con respecto a tu pregunta de cómo lo veo, es como yo digo, como yo pensé que yo era el único. Como, pucha, es que yo pensé que era el único que me quería morir, yo pensé que era el único que tenía esta historia, yo pensé que era el único que tenía un papá que había tenido depresión, yo pensé que era el único que me había intentado tirar de una terraza, ¿no? Como que uno tiene esa sensación, por eso digo que no sé si es egoísta, pero era como de pensar que era yo solo en el mundo. Y poder tener esa sensación con el público de que lo compartía, fue como, uy, tenemos mucho por hablar. Como esperanza, sí, también. También, como esperanza, pero además tenemos mucho por conversar. Por eso estamos acá, por eso las conversaciones que hemos tenido y por eso las ganas de seguirla haciendo. Porque yo creo que es como, hablemos, como sentémonos a hablar de esto que nos está pasando, porque definitivamente, y las cifras además lo confirman, pues es un problema de salud pública, ¿no? Como que de verdad nos está afectando, como que no es de gratis que eso, que ustedes dos en la temporada estuvieran así, que tengamos tanta gente llegada, ¿no? Como que de verdad es algo que nos estábamos callando y que nadie se atrevía a hablar. Entonces creo que la respuesta es, hoy en día me atraviesa desde un lugar de hablémoslo, como necesitamos hablar esto que nos está pasando, porque si no, es que nos vamos a extinguir, ¿no? Como... Sí, yo, ahí para unir lo que acaban de decir ustedes dos, creo que sí hay una cosa que cambió mucho. De hecho, me acaba de llegar como un pensamiento, o sea, estoy llegando de terapia a este podcast, estaba en terapia antes, y fue algo muy bonito lo que pasó, y por alguna razón me acaba de llegar a la cabeza. Algo le estaba contando y yo le dije, es la primera vez que yo me siento así, y me dijo, ¿es la primera vez que te sientes así o que eres consciente de que te estás sintiendo así? Y me llevo 3 horas con eso en la cabeza, porque este tema de salud mental creo que tiene que ver mucho con eso, y con que también somos muy automáticos y pilotos en muchas cosas, ¿no? Y la bola de nieve del día a día de hacer, completar las tareas, incluso ser amigos, ser pareja, ser hijos, ser madre, lo que sea que sean, eso es como un check y uno va en bola de nieve. Y muy probablemente la gente que se sienta a ver esta obra se da cuenta que está en esa bola de nieve y que nos está dando permiso de sentirse esa identificación, y por eso para algunos es tan paralizante ver Goodbye, como, pucha, puedo tener mucho éxito en mi vida, en mi trabajo, ser la madre maravillosa, top, pero hay un pedacito de mí que se está muriendo. Y que no quiere decir que yo me quiera matar ni que no quiero vivir. Simplemente no nos damos permiso. Y lo más lindo para mí en esta transformación mía desde Goodbye, que de verdad es coincidencia que ha sido una transformación mía personal, ha sido como encontrarme en ese lugar seguro de abrirme, de ser muy frágil. Y ustedes tres han sido para mí esa cunita para hacerlo. Y creo que de todo ese episodio mío, de cuando vimos lo que estaba contando Alejandra, de estar de pronto en un cuadro un poquito depresivo, y uno lo dice así como un poquito, estaba rarito, estaba rarita, y no, rarita no, nombra. Lo que pasa es que cuando uno lo ve con perspectiva y pues además con la responsabilidad que tiene decir, poner en mis palabras, está deprimida, no. Pero cuando estaba en ese punto, las únicas personas tal vez que supieron fueron ustedes tres. Y qué importante es lo que dice Manuel, o sea, hablemoslo, háblenlo. Esto se trata de eso, de casi que cuando uno lo dice y lo dice, pierde sentido, así como uno repite 1000 veces una palabra, y cuando uno dice, hay un momento donde Ernesto dice que como que me quiero morir, y Diana le dice, ¿por qué? No sé, ya se me olvidó. No sé, ya se me olvidó, pero me quiero morir. Yo siento que un poquito cuando uno juega a hablar y a decir y a decir y a decir, hay un momento en donde ya hay una liviandad de soltarlo y de ponerlo en el mundo exterior, no para que alguien lo sostenga, alguien externo a uno, sino uno darse cuenta de lo que está sintiendo en el cuerpo. Eso es muy lindo. Esa es una forma muy diferente a como yo he aprendido a ver los temas de salud mental desde que nació Goodbye. ¿Y a ti? No, a mí todo. Siento que en estos 2 años de Goodbye, pues yo también he pasado, creo que por los... Goodbye suena como una pandemia, ¿no? Sí, exacto. Es como en estos años de atravesar Goodbye. Yo siento que he pasado por los duelos más fuertes de mi vida, ¿no? Y yo siempre me veía a mí mismo en general en la vida como una persona como muy optimista, ¿no? Como más viviana que Ernesto, ¿sí? Como de verdad casi siempre encontrarle a todo sentido.
pero de repente hay unos dolores que ocurren en los que uno en serio Pierde el sentido. pierde el sentido por completo. Uno dice, si esto es capaz de ocurrir, la vida no tiene ningún sentido, ¿sí? Y creo que voy a replicar lo que estaban diciendo ahorita, pero uno de verdad poder estar en esa situación o tener esos pensamientos y tener con quién compartirlos y tener quien los sostenga, o tener, como en el caso de Goodbye cuando hicimos la última temporada, estar yendo 5 días a la semana a un lugar en el que es como, mira a los ojos Sí, tremendo. que esto es posible, ¿no? Mira a los ojos que es posible dudar del sentido de la vida, mira a los ojos que es posible cuestionárselo, mira a los ojos que de pronto tampoco es tan sano estar completamente bien todo el tiempo y hay algo que se está guardando, ¿sí? Mira a los ojos que de repente puede haber una persona, así sea una, en la que tú puedes tener la tranquilidad tanto de aferrarte y agarrarte como de soltar, ¿sí? Como pasa en la obra. Entonces siento yo que voy a ir por el lado que fue María Paula ahorita, y voy a ir con uno de los diálogos de la obra que a mí me mueve el alma siempre que lo escucho, y es cuando le pregunta Viviana Ernesto, creo que es, ¿no? Como, ¿usted se le ha muerto a alguien en las manos? No, Ernesto a Viviana, ¿no? ¿Usted se le ha muerto a alguien en las manos? Y ella dice, no, tiene suerte. Y yo siento que en ese diálogo a mí, yo estaba en las dos posiciones. Y antes de que empezáramos Goodbye estaba en la posición de Viviana donde no había pasado, y después de Goodbye estaba en la posición de Ernesto donde sí había pasado. Y en realidad cuando uno está tan cerca de la muerte, pues la vida cambia y la forma de existir cambia, ¿sí? Y vale la pena uno aceptar esa realidad, lo que tú decías ahorita, aceptar que en realidad vivir sí requiere de voluntad, y en realidad sí requiere ese encontrarle sentido a la vida. Es algo que no se puede dar por sentado, es algo que vale la pena cuestionarse, hablarlo, no que sea una cosa como en automático, porque ahí es donde todo eso O corre el discursiva. peligro. Exacto. Como piensa positivo. O como sí, hazlo, sí, levántate. Haz ¿no? ese ejercicio, Exacto. tómate jengibre Exacto. y duérmete a las 10 y verás Sí. que, Y verás que todo está sentido solucionado. va a llegar. Y entonces todo eso empieza a generar una cosa ahí por debajo que graves, ¿no? Claro, Sí. yo siento que la resistencia a hablar de estos temas es que es muy doloroso y es muy incómodo. Porque obviamente yo creo que nadie quiere sentirse triste. O sea, bueno, hay gente de pronto, como Ernesto, que llora con alarma. Cada vez que suena la alarma llora, pero siento que en verdad, como que no es que uno diga, estoy que me entristezco. Vamos a ver cómo, Sí. cómo nos buscamos ¿Cuál es un tu plan de problema. hoy? Voy a estar triste. cagarla, Sí. quiero estar triste, ¿no? De pronto eso pasa, pero de manera inconsciente, como una manera de autosabotearnos. Entonces siento que por eso también el tema es tan duro y uno no lo está evitando porque sí, sino porque es que estemos hablando de esto o de hablar de alguien que extrañamos, que se murió. Todos tenemos cerca o no tan cerca a alguien que se ha suicidado, ¿no? Porque también siento que el sentido de la vida tiene mucho que ver con las personas que deciden no vivir más, ¿no? Que es como yo no lo encuentro y como no hay garantías, no sé, éticas y dignas, entonces me voy yo. Sí. Y todos de alguna manera, los que están escuchando, conocen a alguien que se ha suicidado. Y a todos nos duele de alguna manera, pero sé que no es políticamente correcto decirlo, pero lo que yo estoy en contra de ese suicidio realmente es que la forma en la que pasa es vergonzoso y doloroso. O sea, la persona que no quiere vivir más, creo yo que está en su derecho de no querer vivir más, pero que no exista medios para uno no vivir más, que sea obligación y que si no quieres estar tienes que acudir a un suicidio que normalmente es pelle, me parece lo triste. Violento. Me parece lo triste de toda la situación. Pero sí creo que el sentido de vida debería ser particular y que si alguien no lo encontró, que hubiera una manera digna de no existir. Lo que me parece injusto es que la manera de no existir sea esa. Sea indigna. Sí. Sí, pues yo creo que eso vale la pena preguntárselo, porque además la obra abre esa conversación, ¿no? Que es como uno no decide vivir, pero sí podría estar en decisión de uno dejar de hacerlo, ¿sí? Pero tal vez uno sí decide vivir, porque hablando de la voluntad, ¿no? Digo, pero uno no decide estar con vida, uno aparece, uno llega a este mundo. Claro, ¿Sí me hago pero entender? me refiero es como a ocupar los días, claro. Sí. De hecho, las personas que no quieren vivir más, pues de alguna manera
están vivas pero se identifican como muertas. Dejan de hacerlo antes. Sí, pero están ahí. Lo que pasa es que ya no hay nadie ahí. Mm, Entonces yo sí creo que igual uno decide vivir. sí, Pero creo que entiendo lo que quieras decir. sí. Yo siento que de alguna manera en esas decisiones también se ve un grito fuerte por libertad, que creo que es el otro de esos 3 temas que vamos a hablar en este Total. podcast y que está presente en la obra todo el tiempo. 100%. Y es como, hay Que es la veces que, libertad. sí, claro, que ni siquiera es quiero morirme, sino quiero tener esta decisión en mis manos, ¿sí? Quiero ser libre de escoger. Y que la decisión no me cueste tantos kilómetros de coraje. Porque pues imagínate lo que se necesita para tirarse de un edificio o cortarse las venas o intoxicarse igual. O sea, yo no creo que se haga como con valentía per se. O sea, siento Requiere que un fue nivel de decisión. pucha. Requiere un nivel de decisión. ¿Qué opinan ustedes sobre el suicidio en este momento, Emanuel, María Paula? Solamente podría agregar algo como personal, y es que a mí me pasó como en la segunda temporada de Goodbye, cuando estuvimos en el Teatro Petra, que yo creo que yo ya no estoy en ese momento de depresión en el que estaba en la pandemia. Entonces siento que a nuestro alrededor, a mi alrededor, con mi familia, con la misma Alejandra, era como, no, pues ya no me quiero morir, como que era, yo siento que había como una victoria, como que había una victoria. Sin embargo, cuando la volví a hacer, yo decía, yo no me quiero morir, pero sí quisiera que existiera una clínica para hacerlo dignamente. Pero si quisiera alguna vez morir otra vez. Exacto, quisiera que, porque siento que eso es lo que, como ese germen del que hablábamos, como que yo siento que sigue existiendo, que es como lo que ya dijo Alejandra, como ¿por qué tiene que ser tan violento? O sea, ¿por qué tenemos que enfrentarnos a ese hecho que digan como, oye, es que el que se suicida es muy valiente? Es como, ¿y por qué tendría que ser así? ¿Por qué le tenemos que exigir valentía a una persona que no quiere estar en este mundo? Totalmente. Siento que se le hace una exigencia extra, además, como tiene que ser, además de todo lo religioso y todo, pues que no nos vamos a meter ahí, que creo que eso complica toda la situación mucho más. Entonces sigo pensando lo mismo, como que yo creo que debería poder existir un lugar. Y creo que no existe, bueno, a ver, que sí existe en, creo que Algunos Suiza. lugares. De Hay hecho, países el nombre donde está están, basado sí. en una clínica en Suiza que existe que se llama Exit, de salida, por si lo pronuncié mal. Éxito. 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 Exit, de salida. Y existe, y sí es así, pero pues obviamente es muy triste que hasta que pasen años de vanguardia para que nos lleguen a los de tercer mundo, incluso primer mundo como Estados Unidos, esas posibilidades pues es triste. Solo que quería decir antes de dar la palabra a María Paula con lo que estás diciendo, que no existe, digo masivamente, porque por eso dije que sí existía Exit, porque siento que nosotros mismos tenemos un apego a las personas que amamos muy tóxico, en donde que exista un lugar así es poner brava a mucha gente, porque las personas, todos tenemos a alguien cerca de alguna manera que lo ha hablado o no quiere vivir, y uno dice, uy no, qué peligro, me quitarían a esta persona que considero mía, ¿no? Hay una capitalización sobre el ser humano de, tú eres mi mamá, tú eres mi papá, tú eres mi mejor amigo, tú no puedes no querer estar acá porque, ¿y yo? ¿Qué queda acá? ¿Qué voy a hacer con este duelo, no? Sí, y yo creo que hay creo que hay otra teoría que también creo que la discutimos en algún momento, que yo creo que, o sea, como que yo sostengo como teoría propia, es como, yo creo que la vida está capitalizada, o sea, por las personas, pero también creo que por un sistema. Entonces es como, no te puedes morir, tienes que trabajar y tienes que intentarlo y luchar, Claro. porque necesitamos seres humanos que trabajen para Productivos. levantar el mundo y que produzcan el mundo en el que vivimos. Sí, por eso Yo siento que que un se miedo baje la como- natalidad es como, no, qué problema. Entonces, ¿quién nos va a hacer el aseo? ¿Quién va a hacer, quién va a construir ¿Quién va a las sembrar? obras? ¿Quién va? No, como que yo siento que hay una preocupación también por que haya vida. que haya vida, porque el sistema esté con vida. Claro, pero si llegamos a automatizarnos no, sino tecnificarnos. Ay, marica, perdón, soy de Cali. No, o sea, como yo siempre digo lo mismo, es mi excusa para hablar mal. Pero están bien dichas las dos. Bueno, pero me refiero que si llegan a haber ya robots entre nosotros, que eso es muy posible, Ah, ya. y así cosas que nos ayuden, pues ya no importaría tanto la vida. Pero creo que ahí sí sería fuerte el apego que tenemos nosotros sobre nuestros vínculos, porque Sí, de todos, acuerdo. o sea, como que de alguna manera tenemos una esperanza muy tóxica sobre que alguien va a encontrar
un mejor lugar, una mejor persona para recuperar sus ganas de vivir. Y yo creo que eso sí es probable porque hay mucha gente, incluyendo Emanuel, que ya no quiere morirse. Pero que aún así podemos tener ideas progresistas sobre que hayan lugares donde la gente que sí quiere, que igual se va a suicidar, lo haga. Es como con el tema del aborto, es como hay que prohibirlo. Las mujeres abortamos desde hace muchísimos años y así sea ilegal. Igual el suicidio, así lo prohibieras, está prohibido de hecho, pues igual la gente se suicida. O sea, como prohibirlo no es el camino, las cosas están pasando de todas formas. Sí, para mí abrir el tema del suicidio me lleva a dos lados que son justo lo que están diciendo. Uno es la relación que tenemos con la muerte, que creo que es muy bonito también como lo trabajamos en Goodbye. Más allá como en términos burocráticos, prácticos, religiosos, de por qué te deberías o éticos, te deberías o no te deberías, o quisieras vivir o suicidarte, es esa relación que tenemos con la muerte, con ese miedo profundo a dejar de existir, ese apego que tenemos con la vida. No solamente es que lo estamos viendo también desde una perspectiva de si tú te matas, pero es si yo quisiera. Total. Yo no he tenido ganas ni he pensado en suicidarme, pero le he perdido sentido a ratos a la vida, como de qué se trata esto. Y es una pregunta súper trascendental que me rebota en la cabeza y es de qué se trata la vida, porque evidentemente, bueno, perdón, no es evidente, pero sé que para ninguno de nosotros cuatro se trata de trabajar, ni de producir, ni de hacer. No se trata de eso. Entonces, encontrarle ese sentido a la vida es una cosa para mí vital en cuanto a cómo nos estamos relacionando con la muerte, cuál es nuestro apego a la vida. Y por otro lado, después de todo lo que hablamos, lo legal, que sí, que yo no repetiría más allá de estar en desacuerdo o acuerdo con ustedes, es todo lo que significa el tema detrás como un tabú. Y yo quiero hacer un disclaimer también desde la obra como productora, mentira, pero creo que ninguno de nosotros cuatro pues es ni representante ni súper experto en salud mental más allá de nuestras experiencias, y todo lo que compartimos tanto en la obra como en este podcast y todos los capítulos va de la experiencia y nuestra opinión pública de lo que pensamos de esto. Pero también es muy importante ver las cifras que hay, y ya esto sí es tecnicismo, pero pues es una cosa que definitivamente hay que hablarlo. Entonces es como visa mi propio comentario de hace 10 minutos y hay que hablar de estas vainas. para ¿sí? prevenirlo, pero si ya no se puede prevenir, que ojalá hubiera una mejor manera de hacerlo. Sí. Voy a conectar ahí para cerrar, así muy rápidamente cada uno y cada una, con una pregunta que puede ser tan compleja como sencilla, ¿sí? Para ver qué respuestas encontramos hoy, en presente. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir, Alejandra? Yo siento que en mi caso, es que la pregunta es re dura, pero en mi caso yo vivo por curiosidad. Siento que estoy aquí y por lo que sé científicamente hay tan pocas posibilidades de que estuviera, que me da curiosidad saber qué estoy haciendo aquí. Y me gusta pensar que hacer preguntas es una manera de vivir, como abrir más caminos para caminar y que juntos como humanidad podamos como seguir subiendo nuestro grado de conciencia. Pues ya estoy aquí, voy a vivir. María Paula. Sí, yo lo llevo hacia un lado muy sensorial, como para sentir, como para experimentar, y todo lo que esté alrededor nuestro con mucho sentido, porque pues es algo que se le otorga al humano tan único, o sea, en este plano que podemos ver tanto, sentir tanto, tocar tanto, como experimentarlo desde ahí. Y quisiera como alejar, ojalá mi respuesta hacia como encontrar ese sentido de vida o el propósito de vida. Yo creo que si me lo hubieras preguntado hace un año, yo estaba encontrando mi propósito de vida, como mi sentido, porque estoy aquí, ¿para qué vivir? Como desde el propósito. Y el propósito casi siempre nos lleva a algo súper profesional. O, no sé, en casos de mujeres, maternal. Entonces, más allá de esa experiencia única, yo creo que muy similar a lo de Ale, como preguntarse y vivirlo sin mucho control. Emma.
Sí, re dura la pregunta. Re dura, y yo siento que estaba pensando en que, no sé, si como que pensé, si escucho este podcast en unos días, yo espero que haya cambiado, porque no sé si me vaya a definir, pero inmediatamente hiciste la pregunta, paradójicamente pensé en todo lo contrario, es como cuando he pensado en morir, por como que he dicho, yo digo como, ay, yo me quiero morir porque creo que ya cumplí las cosas que como que he querido hacer. Entonces siento que vivir como para eso, como para, no sé si esto sea muy superficial, pero hacerle check como a unas experiencias que a mí me han gustado tener, como en la vida. Como, sí, como una lista de, ay, qué rico vivir esto, qué rico hacer esto, qué rico enamorarse. No, como para tener esa lista de experiencias. Yo creo que vivir para eso. ¿Y tú, David? No, yo hago preguntas, no me jodan. Sí, viene a ser una pregunta bien compleja, pero es que es compleja. Mientras la piensas, compleja. solamente quiero agregar una cosa, y es que para mí esa es la complejidad del ser humano, que en vida uno no puede responder con tanta certeza porque estoy vivo, pero es hermoso. O sea, es... Sí. Albert Camus, que es como un escritor, pensador sobre el sentido Filósofo. de la vida, dice que hay que rendirse al absurdo de la vida y que es la única manera de encontrarle sentido. Yo creo que si me preguntaran a mí para qué vivir, yo pensaría muy vivianescamente, porque de todas formas nos vamos a morir, ¿no? O sea, hay que vivir, porque sea ese mismo el disfrute, ¿no? Como que no sea un resultado que estoy buscando, sino que la misma experiencia humana, siento yo que sorprende mucho, la misma experiencia humana. Así como ha sorprendido todo lo que hemos nosotros vivido juntas los últimos 5 años de trabajar juntas, como que conecto con lo que los tres dicen, como que vivir porque vivir. O tal vez vivir para encontrar la respuesta de para qué vivir. Exacto, tal El vez chiste vivir de la por la vida. respuesta, por la curiosidad, por la experiencia y la sensorial, por hacer cosas que no he hecho y que quisiera, porque sí. ¿Por Creo qué que- no? Y a veces eso puede ser suficiente. Sí. A veces eso puede ser suficiente. Pues con eso nos vamos a despedir de este podcast. Este es el primero de 5 capítulos de Dead Talks, que es el podcast de Goodbye, en el que hablamos de la vida, la muerte y la libertad. Vamos a tener unos invitados increíbles. ¿Quiénes? Eche Vamos a chisme. estar hablando. Spoiler. Vamos a estar hablando con Raúl Ocampo, vamos a estar hablando con César López, vamos a estar hablando con Pilar Cabrera y vamos a estar hablando con Natalia Durán sobre distintos temas, sobre el duelo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre resignificar el dolor con arte, sobre un montón de temas que creo que son relevantes y que se ven atravesados un poquito por la experiencia de Goodbye. Entonces les invitamos a todas las personas que nos estén escuchando a conectarse a este podcast de Goodbye, a conectarse con la obra. No me quiero ir sin antes agradecer mucho a nuestros aliados que hacen este podcast realidad, que son Iman Music, que al mismo tiempo hacen el diseño sonoro y la música de la obra. Yo quiero decir algo, pues porque sé que puede ser polémico, pero todo lo que yo pienso no lo sostengo, o sea, son solo pensamientos. No, pero además eso no, fue pero es nada que eso- planeado, no, y y- salieron las cosas espontáneamente. Y quiero decir que lo que pienso es lo que pienso, no lo que hago. Digo, un pensamiento no significa mucho si uno no le da mucha fuerza. Finalmente, pues aquí estoy viva y creo que si hay alguien que está como teniendo una situación difícil en este momento, esta no es la señal que estabas esperando, porque realmente la obra le hace una apología a la vida. O sea, todo lo que yo quise decir con la obra es precisamente que para mí tiene mucho sentido estar viva. Sí, y como lo dijimos, al final la intención no es decirle a nadie cómo pensar, es abrir conversaciones. Es que los temas de los que no se hablan, se hablen. Entonces, pues los vamos a seguir hablando por aquí para que conecten con el podcast. Si alguien tiene curiosidad de ver Goodbye en estos momentos, pues los invitamos a buscar las redes sociales de Círculo Colectivo o de Improvisual, donde van a encontrar en qué lugar del planeta estamos programados en estos momentos. Del planeta, me gusta eso. Sí, del planeta. Podemos estar en Japón en este momento, no se sabe. No se sabe. sabe. Si estamos en Japón escuchando Madrid. esto. Es que estaremos gracias a ahí. Iman Music, Goodbye se volvió a partir de este momento internacional. Exactamente. Así puede ser que en cualquier lugar del mundo. búsquennos en su plataforma favorita y seguiremos charlando estos temas. Gracias Alejandra, gracias María Paula, gracias Emanuel. Gracias, David. Y goodbye. Bye. Goodbye, goodbye.